Los números digitales en la pantalla del cajero automático brillaban con un verde cruel e indiferente. Saldo, 125 pesos con 50 centavos. Se me cortó la respiración. Una ola de frío me recorrió, haciendo que el aire templado de la tarde se sintiera como una bofetada de hielo. Tenía que ser un error. Un fallo del sistema. Imprimí el recibo. Mis dedos temblaban tanto que me tomó 3 intentos presionar el botón. La máquina zumbó, escupiendo un delgado trozo de papel que confirmaba la pesadilla. 750,000 pesos se habían desvanecido. Todo lo que quedaba eran 125 pesos con 50 centavos. Apenas ayer lo había revisado en línea. Sabía la cantidad exacta porque la veía crecer cada semana. Una pequeña cifra que representaba 5 años de mi vida. 5 años de turnos dobles en el hospital. De preparar mi comida en lugar de comprarla. De decir no a vacaciones y ropa nueva. Era nuestro enganche. Nuestro futuro. El pequeño departamento con balcón que habíamos guardado en Inmuebles 24. Estaba todo ahí. Seguro en mi cuenta de ahorros personal. Una cuenta que había insistido en mantener separada cuando David y yo nos casamos. Era mi disciplina, mi sacrificio, y ahora, ya no estaba. Cada pensamiento racional voló de mi cabeza, reemplazado por una sola pregunta que gritaba, ¿cómo? Una espesa niebla de pánico me envolvió, y a través de ella, un rostro emergió con una claridad escalofriante. Mi suegra, Beatriz. Un escalofrío, sin relación alguna con el frío, recorrió mi columna. El recuerdo de su rostro sonriente, sus preguntas aparentemente inocentes, su presencia constante, de repente se sintió siniestro. El mundo se inclinó. Los alegres sonidos de la calle en la colonia Narvarte, una sirena lejana, niños riendo en un parque cercano, se desvanecieron en un rugido sordo. Todo lo que podía ver era esa cifra. 125 pesos con 50 centavos. El precio de un café y un pan dulce. Los restos de un sueño que había sido meticulosamente construido y, en un instante, demolido. Sentí que las rodillas me fallaban y me agarré al costado del cajero para mantenerme en pie. La historia no comenzó aquí, con este vacío devastador. Comenzó hace 3 semanas. En una comida dominical que debí saber que era el principio del fin. 3 semanas antes, el aroma a mole y arroz llenaba la cocina de Beatriz. Era un olor cálido y reconfortante que se sentía como una mentira. Estaba de pie junto a la estufa, moviendo el arroz, sintiendo la tensión familiar instalarse en mis hombros. Las comidas de los domingos en casa de mi suegra eran una tradición obligatoria. Y siempre se sentían menos como una reunión familiar y más como una evaluación de desempeño. Sofía, mija, a este arroz le falta sal. Está desabrido. Forcé una sonrisa apretada, agarrando la cuchara de madera. Estaba tratando de cuidar el sodio de David. Beatriz. Su presión estaba un poco alta en su último chequeo. Beatriz agitó una mano con desdén. Su colección de pulseras de plata tintineando como una pequeña y molesta alarma. Tonterías. Un hombre de la edad de David necesita sabor. No comida de conejo. Mi hijo trabaja mucho. Se merece una buena comida. Sustanciosa. Pasó junto a mí. Tomó el salero y le dio 3 vigorosas sacudidas sobre la olla antes de que pudiera protestar. Lo movió una vez. Lo probó con un gesto dramático y asintió. Ahí está. Perfecto. Por supuesto que lo estaba. Todo lo que ella hacía era perfecto. Todo lo que yo hacía necesitaba su toque corrector. Durante 2 años. Esta había sido nuestra danza silenciosa. Ella reacomodaba los cojines que yo acababa de esponjar. Limpiaba una mota de polvo microscópica de una superficie que yo acababa de limpiar o, su favorito, arreglaba mi comida. Era su manera de recordarme que esta era su casa, su hijo, su mundo. Yo solo estaba de visita. Desde la sala, podía escuchar el murmullo del partido de fútbol en la televisión, interrumpido por las risas de David y su hermano menor. Javier, David, mi dulce y amable David.
Era un hombre que veía el mundo en código lógico y predecible. Como ingeniero de software, podía resolver los problemas digitales más complejos, pero era completamente ciego al lenguaje no verbal de la dinámica familiar. Para él, estas comidas eran sobre la familia, la tradición, un bienvenido descanso. Para mí, se sentían como caminar por un campo minado en tacones. Javier, a sus 25 años, era un elemento permanente en el sofá de su madre. Había perdido otro trabajo el mes pasado, esta vez en un almacén por diferencias creativas. ¿Qué era el código de Javier para llegué tarde demasiadas veces? Se había mudado de nuevo con Beatriz de inmediato, su presencia proyectando una sombra permanente de desarrollo detenido sobre la casa. Poseía un talento especial para hacer que su falta de ambición pareciera culpa de otra persona. La comida está lista. Llamé, mi voz un poco demasiado brillante. David entró primero al pequeño comedor. Su rostro iluminado con esa sonrisa fácil que me había enamorado. Me rodeó con sus brazos y me dio un beso rápido. Huele increíble, Sophie, dijo, completamente inconsciente de la tensión salada que flotaba en el aire. Apretó mi mano. Su toque un breve momento de tranquilidad antes de tomar asiento. Javier se desplomó en una silla frente a mí, con los ojos ya pegados a su teléfono. Murmuró un hola, que era la mayor conversación que solía obtener de él. Nos sentamos. Los familiares platos con patrones florales, en marcado contraste con el resentimiento que intentaba tragar junto con el pollo. Por unos minutos, los únicos sonidos eran el raspar de los tenedores y los pequeños suspiros de aprobación de Beatriz por su propio mole mejorado. Observé a David, esperando cruzar su mirada, esperando un reconocimiento silencioso de que esto también era difícil para mí, pero él estaba concentrado en su plato, comiendo felizmente la comida que su madre había salvado. Fueron los momentos de silencio los peores. Los silencios le daban a Beatriz tiempo para observar, para encontrar nuevas fallas, nuevas formas de fastidiarme. Decidí romperlo primero, para dirigir la conversación hacia algo neutral. Y bien, Javi, comencé, tratando de inyectar algo de calidez genuina en mi voz. ¿Alguna suerte con la búsqueda de trabajo? Javier se encogió de hombros, sus pulgares volando por la pantalla de su teléfono. Está difícil allá afuera, murmuró. Todo es una broma. Quieren 5 años de experiencia para un trabajo de nivel de entrada. Hay muchos trabajos buenos, dijo Beatriz, saltando en su defensa. El problema es que necesitas un coche para llegar a ellos. Las buenas fábricas, los almacenes, no están en la ruta del autobús. No puede llegar a ningún lado. Vi un brillo familiar en los ojos de Beatriz, y una sensación de pavor se instaló en mi estómago. Conocía esa mirada. Era su mirada de idea brillante, la que siempre precedía a una sugerencia que la beneficiaría a ella o a Javier. Generalmente, a nuestra costa. Era la misma mirada que había tenido cuando sugirió que pagáramos por la nueva laptop de Javier el año pasado, o que cubriéramos su factura de celular solo por unos meses. David asintió pensativamente, masticando su comida. Sí, las rutas de transporte público por aquí no son muy buenas. Es un punto válido. Permanecí en silencio, concentrándome en cortar mi pollo en trozos innecesariamente pequeños. Podía sentir hacia dónde iba esto. Era una obra bien ensayada, y estaba a punto de ser elegida para el papel de la villana insensible. Beatriz dejó su tenedor. Un movimiento cuidadosamente calculado para atraer toda la atención hacia ella. Miró de David a mí. Su expresión una mezcla perfecta de preocupación maternal y resolución férrea. Era el rostro de una mártir. Una madre dispuesta a hacer cualquier cosa por su hijo en apuros. David, Sofía, dijo, su voz suave pero firme, como si estuviera a punto de proponer algo profundamente profundo. Ustedes dos deberían comprarle un coche a Javier. El silencio que siguió fue pesado y sofocante. Dejé de masticar. Podía sentir a David moverse incómodamente a mi lado. Javier, por primera vez en toda la tarde,
Levantó la vista de su teléfono. Un destello de anticipación codiciosa en sus ojos. Miré fijamente a Beatriz, esperando el remate. Una broma, un malentendido. Seguramente, no hablaba en serio, pero su rostro era una máscara de sinceridad. Ella realmente, genuinamente, esperaba que gastáramos cientos de miles de pesos en su hijo desempleado de 25 años. Uno usado. Bueno, continuó, como si esto fuera una concesión perfectamente razonable. Nada lujoso, solo algo confiable, algo para que pueda empezar. Es lo que hace la familia. Nos levantamos unos a otros. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Una trampa cargada de culpa. Si decía que no, no solo me negaba a comprar un coche, me negaba a ser familia, me negaba a levantarlo. Finalmente encontré mi voz. Pero era tensa y quebradiza. Beatriz, no podemos hacer eso. Su sonrisa vaciló. Solo por un segundo. ¿Qué quieres decir con que no pueden? David tiene un trabajo maravilloso. Tú eres enfermera. Por el amor de Dios. A ustedes dos les va muy bien. No se trata de que nos vaya bien. Dije, eligiendo mis palabras con cuidado, tratando de mantener mi tono uniforme y respetuoso. Esto era un campo minado. Tenemos un presupuesto. Tenemos una meta. Lo sabes. Estamos ahorrando cada centavo para el enganche de un departamento. El departamento de nuestros sueños. El pequeño con el balcón. David y yo hablábamos de él constantemente. Teníamos una foto pegada en nuestro refrigerador. Un recordatorio diario de por qué estábamos trabajando. Era el porqué detrás de cada turno extra que tomaba, cada noche que nos quedábamos en casa y cocinábamos en lugar de salir. Beatriz lo sabía, incluso había fingido entusiasmo, hablando de cómo no podía esperar a tener nietos corriendo por el jardín. Un jardín que aún no teníamos. Un departamento. Se burló Beatriz, la palabra sonando como un insulto. Un lujo frívolo. Pueden esperar por un departamento. El futuro de mi hijo no puede esperar. Está estancado. ¿No lo ves? Se trata de la familia. Sofía. A veces tienes que hacer sacrificios por la familia. Sus ojos se clavaron en mí. Y la implicación fue tan afilada como un trozo de vidrio. Yo no era familia. Yo era la extraña egoísta. El dragón que acaparaba el oro que legítimamente pertenecía a su parentela. Mi sueño era un obstáculo para las necesidades de su hijo. Miré a David, mis ojos suplicándole. Di algo, por favor. Apóyame. Este es nuestro sueño. No solo el mío. Él solo miraba su plato, con la mandíbula apretada. Podía ver la guerra que se libraba dentro de él y la lealtad a su esposa contra toda una vida de condicionamiento para complacer a su madre. Odiaba la confrontación más que nada. Sabía que estaba rezando para que yo lo manejara, para que todo esto desapareciera. Mamá, finalmente murmuró, su voz débil. Es mucho dinero. Un coche es un gasto grande. Quizás podamos hablar de esto más tarde. No hay nada de qué hablar. La voz de Beatriz se elevó, aguda y acusadora. Ahora dirigió su mirada completamente hacia mí. Es una simple cuestión de prioridades. ¿Es el bienestar de tu hermano una prioridad? ¿O no lo es? Sofía, esto es tu culpa. Voy a decirlo. Desde que llegaste, David se ha vuelto tan codo, tan preocupado por cada peso. Él nunca fue así antes. Solía ser generoso. La acusación quedó en el aire, densa y sofocante. Yo era la influencia corruptora, la esposa codiciosa y avara que había convertido a su generoso y perfecto hijo en un tacaño. Javier solo observaba el espectáculo, una sonrisita satisfecha jugando en sus labios. Esto era exactamente lo que quería. Su madre peleando sus batallas, haciéndome la mala para que él pudiera seguir siendo la víctima inocente. No tendría que mover un dedo. Eso fue todo. No podía quedarme sentada un momento más, siendo diseccionada y culpada en una mesa que se suponía que era sobre la familia. Mi silla raspó ruidosamente contra el suelo de madera mientras me levantaba. Mis manos temblaban, no de miedo,
sino de una ira al rojo vivo. Lo siento, dije, mi voz peligrosamente tranquila, pero la respuesta es no. No vamos a comprarle un coche a Javier. No va a pasar. Me di la vuelta y salí del comedor. Tomando mi bolso de la mesita de la entrada, podía escuchar la voz chillona de Beatriz siguiéndome. ¿Ves? ¿Ves cómo es, David? No tiene respeto. No tiene sentido de familia. Ella lleva los pantalones y tú simplemente la dejas. No esperé a David. No miré hacia atrás. Salí por la puerta principal, hacia el aire fresco de la noche, y no me detuve hasta que llegué al lado del pasajero de nuestro coche. Me deslicé en el asiento, mi corazón martilleando contra mis costillas. No se trataba solo del coche. Nunca lo fue. Se trataba de la completa y absoluta falta de respeto hacia mí, hacia nuestro matrimonio, hacia nuestro futuro. A los ojos de Beatriz, nuestra vida en común no era más que un recurso para ser explotado para su otro hijo. Unos minutos después, David se deslizó en el asiento del conductor. El silencio en el coche era algo vivo, pesado y tenso. Encendió el motor y se alejó de la acera sin decir una palabra. ¿Estás bien?, preguntó finalmente, con los ojos fijos en la carretera. La pregunta fue tan inadecuada que fue casi divertida. No, David, no estoy bien, dije, mi voz temblando con una mezcla de ira y dolor. Tu madre acaba de llamarme un monstruo egoísta porque no gastaré nuestros ahorros en tu hermano, que no puede molestarse en mantener un trabajo por más de un mes. Y tú simplemente te quedaste ahí sentado. ¿Qué se suponía que hiciera, Sophie? ¿Ponerme a gritar con ella en la mesa? Se suponía que fueras mi esposo, dije, las palabras saliendo a trompicones. Se suponía que fueras mi compañero. Se suponía que dijeras, mamá, Sofía y yo somos un equipo. Tomamos nuestras decisiones financieras juntos. Y nuestra prioridad es construir nuestro futuro. Pero no lo hiciste. No dijiste nada. Dejaste que yo recibiera todo el fuego. Tú lo manejaste, dijo en voz baja, como si fuera un cumplido. Dijiste que no. No debería haber tenido que hacerlo sola. Grité, la frustración finalmente desbordándose en lágrimas. Es tu familia, David. Es tu responsabilidad manejarlos. Ella no nos ve como un equipo. Te ve a ti, su hijo perfecto, y a mí, la mujer que está en su camino. Y esta noche, al quedarte en silencio, le diste la razón. Se detuvo en el estacionamiento de nuestro complejo de apartamentos y apagó el motor. El repentino silencio solo fue roto por mi respiración entrecortada. Finalmente se giró para mirarme, su rostro grabado con una miseria que sabía que era genuina. No era un mal hombre, solo era débil cuando se trataba de su madre. Lo siento, susurró, buscando mi mano. Tienes razón. Me congelé. Debería haber dicho más. Es solo que odio pelear. Yo también lo odio, dije, mi ira desinflándose en una tristeza profunda y cansada. Pero a veces tienes que luchar por las cosas, David, por nosotros, por ese pequeño departamento con el balcón. Apretó mi mano. Lo sé, dijo, estaremos bien. Hablaré con ella mañana. Arreglaré las cosas. Pero mientras miraba sus ojos amables y arrepentidos, supe que no lo haría. Arreglaría las cosas. No las solucionaría. Aplacaría a su madre. No la confrontaría. Y supe, con una certeza que me heló hasta los huesos, que esto no había terminado. Era solo el comienzo. Beatriz no era el tipo de mujer que acepta un no por respuesta. Vería mi negativa no como una decisión final, sino como una declaración de guerra, y no tenía idea de lo sucio que estaba dispuesta a jugar para ganar. David, de hecho, no arregló las cosas. A la mañana siguiente, actuó como si toda la pelea no hubiera ocurrido. Hizo café, charló sobre un proyecto en el trabajo y me besó de despedida con una alegría casual que se sintió como una traición. Quería pretender que fue un simple desacuerdo, un pequeño bache en el camino. Pero yo sabía que no era así. Sentí el cambio,
Era una grieta sutil en nuestros cimientos, del tipo que ignoras hasta que toda la casa comienza a desmoronarse. Beatriz no me llamó. Ese no era su estilo. La confrontación directa era demasiado honesta. En cambio, comenzó su campaña de guerra silenciosa. Y su objetivo era David. Comenzó con las llamadas telefónicas. Eran incesantes. Veía el teléfono de David iluminarse con su nombre, y una expresión cansada y dolida cruzaba su rostro antes de contestar. Se iba a la otra habitación. Su voz un murmullo bajo y conciliador. Pero aún podía escuchar fragmentos. No, mamá, ella no está enojada. Sé que es importante. Solo estamos tratando de ser cuidadosos. Por favor, no llores. Salía de estas llamadas con aspecto agotado, como si ella le hubiera succionado la vida. Se volvió distante, irritable. Miraba la televisión sin verla realmente, o navegaba interminablemente por su teléfono. La risa fácil que amaba, la forma en que me abrazaba cuando llegaba a casa de un turno largo. Todo comenzó a desvanecerse. Fue reemplazado por un silencio pesado, denso de resentimiento no expresado. ¿Qué quería?, preguntaba yo, tratando de mantener mi voz neutral. Nada. Solo quería saber cómo estábamos. Mentía. Sus ojos, evitando los míos. Estaba tratando de protegerme de ella, pero lo que en realidad estaba haciendo era protegerla a ella de mí. Estaba construyendo un muro entre nosotros, ladrillo por ladrillo, con cada llamada telefónica secreta. Ella le estaba vertiendo veneno en el oído, un cóctel cuidadosamente elaborado de dolor y acusación, haciéndolo sentir culpable por elegirme, por tener su propia vida, sus propios sueños, y estaba funcionando. Empezó a mirar la foto de nuestro departamento soñado en el refrigerador con una especie de anhelo doloroso, como si fuera un símbolo no de nuestro futuro, sino del problema que yo estaba causando en el presente. Aproximadamente una semana después de la desastrosa cena, llegué a casa de un agotador turno de 12 horas en el hospital. Me dolían los pies, me palpitaba la cabeza, y todo lo que quería era desplomarme en el sofá con un tazón de cereal. Pero cuando abrí la puerta de nuestro departamento, me golpeó el agresivo olor a limpiador de limón y la visión de Beatriz, tarareando mientras doblaba nuestra ropa en el suelo de la sala. Mi corazón se detuvo en mi pecho. Beatriz, ¿qué estás haciendo aquí? Levantó la vista, su rostro dispuesto en una sonrisa brillante y benévola. Sofía, llegaste temprano. Estaba por el rumbo y pensé en pasar a ayudarlos. Trabajas tan duro. Sé cómo se pueden acumular las tareas del hogar. Su presencia en nuestro pequeño departamento se sintió como una invasión. Este era nuestro santuario, el único lugar donde podía escapar de su juicio. Y aquí estaba ella, literalmente, manejando nuestra ropa interior. Era un movimiento de poder, una forma de decir, puedo entrar en tu espacio cuando quiera. Nada es realmente tuyo. David todavía estaba en el trabajo. Ella tenía una llave. Por supuesto, David había insistido en que tuviera una para emergencias. En este momento, esto se sentía como una emergencia. Eso, realmente no es necesario, dije, dejando mi bolso. Tenemos un sistema, no es ninguna molestia, canturreó, doblando una de las camisetas de David con precisión practicada. Además, me dio la oportunidad de ordenar un poco. Tenían correo acumulado en la barra. Mis ojos se dirigieron a la pequeña mesa junto a la puerta donde guardaba nuestro correo. La pila ordenada que había dejado esa mañana estaba ligeramente torcida, y encima de la pila, separado del correo basura y las facturas, estaba el estado de cuenta mensual de mi cuenta de ahorros personal, la del departamento, la que nunca abría, porque solo revisaba el saldo en línea. Un nudo frío se formó en mi estómago. Supe, con absoluta certeza, que lo había mirado, había husmeado, había cruzado una línea que era tan clara y tan sagrada que no pude respirar por un segundo. Caminé y lo recogí. Sí, bueno, me gusta manejar nuestras propias finanzas, dije.
Mi voz cortante. La sonrisa de Beatriz no vaciló, pero sus ojos se convirtieron en hielo. Por supuesto, querida, solo estaba organizando. Es sorprendente cuánto has logrado ahorrar. David nunca fue muy ahorrador antes de conocerte. No era un cumplido, era la misma acusación de la cena, reenvasada con una sonrisa empalagosamente dulce. Tú controlas el dinero, lo estás volviendo tacaño. Quería gritar. Quería decirle que se fuera de mi casa, de mi vida, y que nunca volviera, pero estaba agotada, y sabía que solo le daría más munición para usar contra mí con David. Así que me tragué la rabia y dije, estoy muy cansada, Beatriz. Creo que voy a tomar una ducha. Hazlo, cariño, dijo, su voz goteando falsa preocupación. Te ves agotada. Se fue poco después, dejando atrás un departamento con olor a estéril y una rabia latente en mi corazón. Cuando David llegó a casa una hora después, lo confronté. Tu madre estuvo aquí, dije, mi voz temblando. Entró y revisó nuestro correo. Vio mi estado de cuenta. David, él suspiró, pasándose una mano por el cabello. Sophie, estoy seguro de que no estaba revisando nuestro correo. Probablemente solo estaba limpiando. Como dijo, ¿no lo entiendes? No importa cuál fue su excusa. Esta es nuestra casa, nuestro espacio privado. No puedes simplemente aparecer sin avisar y empezar a revolver nuestras cosas. No está bien, está bien, está bien. Hablaré con ella, dijo. Pero su tono era displicente, como si estuviera exagerando. Le pediré que llame primero la próxima vez. No se trata de que llame primero, grité, mi voz elevándose. Se trata de respeto. Se trata de límites. Ella no tiene ninguno, y tú te niegas a imponerlos. Está tratando de abrir una brecha entre nosotros, David, y tú le estás entregando el martillo. Fue entonces cuando estalló. ¿Sabes qué, Sofía? Quizás tú eres la que está causando el problema. Mi madre ha sido parte de mi vida durante 32 años. Está sola. Solo intenta involucrarse. ¿Por qué todo tiene que ser una pelea contigo? ¿Por qué no puedes ceder un poco? Por el bien de la paz. ¿Realmente vale la pena todo este drama solo para demostrar un punto? Las palabras me golpearon como un golpe físico. Ceder un poco. Por el bien de la paz. No estaba pidiendo un compromiso. Estaba pidiendo mi rendición. Quería que aceptara en silencio la falta de respeto, la invasión de la privacidad, el constante socavamiento de nuestro matrimonio, solo para que él no tuviera que sentirse incómodo. Quería que sacrificara mi paz mental por la suya. En ese momento, de pie en medio de nuestra sala que todavía olía a los productos de limpieza de su madre, sentí una profunda y aterradora sensación de soledad. Miré al hombre que amaba, al hombre con el que estaba construyendo un futuro, y vi a un extraño. Vi a un hombre tan aterrorizado por la desaprobación de su madre que estaba dispuesto a dejar que ella desmantelara nuestra vida, pieza por pieza. La lucha se desvaneció de mí, reemplazada por una claridad fría y silenciosa. Esta no era una batalla que pudiera ganar con el del otro lado. Él pensaba que estaba luchando contra su madre. No entendía que estaba luchando por él, por nosotros. Y él era demasiado ciego, o demasiado débil, para ver la diferencia. Tienes razón, dije, mi voz plana, desprovista de emoción. No vale la pena el drama. Pasé junto a él, hacia nuestra habitación, y cerré la puerta. No lloré, simplemente me acosté en la cama, mirando al techo, sintiendo todo el peso de la situación caer sobre mí. La discusión sobre el coche había sido el primer disparo. La invasión de Beatriz a nuestra casa fue una escalada. Pero las palabras de David, ese fue el verdadero punto de inflexión. No solo había fallado en defenderme, se había puesto de su lado, había tomado su narrativa que yo era difícil, que yo era el problema y me la había arrojado a la cara. Finalmente lo entendí. Estaba sola en esto. Era la única guardiana de nuestro sueño, de ese pequeño departamento con el balcón. Y lo estaba defendiendo no solo de una suegra autoritaria,
sino de la debilidad de mi propio esposo. Beatriz había declarado la guerra en esa mesa, y no solo estaba tratando de conseguir un coche para Javier, estaba luchando por el control de su hijo. Y para ella, yo no era su esposa, yo era el enemigo, y supe, con una certeza escalofriante que se instaló en lo profundo de mis huesos, que no se detendría ante nada para ganar. Las 2 semanas que siguieron fueron una clase magistral de guerra psicológica. La hostilidad abierta de esa cena dominical había desaparecido, reemplazada por una guerra fría librada en las trincheras del silencio y la manipulación. En nuestro departamento, el aire se volvió delgado y quebradizo. David y yo nos movíamos como fantasmas. El espacio entre nosotros cargado de palabras no dichas. Seguíamos durmiendo en la misma cama, pero bien podríamos haber estado en continentes diferentes. Él se mantenía en su borde, y yo en el mío, un abismo de resentimiento separándonos. La fácil intimidad que una vez compartimos, los toques casuales, las bromas compartidas, los besos de buenas noches, se desvaneció. Era como si un cable vital que nos conectaba hubiera sido cortado, y ninguno de los dos sabía cómo arreglarlo. El teléfono de David se convirtió en el arma principal de Beatriz. Vibraba en la barra de la cocina, su nombre parpadeando en la pantalla, y una sombra pasaba por su rostro. Lo levantaba y se retiraba a la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Pero las paredes eran delgadas. No podía oír sus palabras, pero podía oírlas de él, y pintaban un cuadro condenatorio. Mamá, por favor no llores, decía, con voz cansada. No es así. No, claro que no te odia. Solo tenemos un plan. Eso es todo. Mamá, tengo que irme. Salía 10 minutos después pareciendo 10 años mayor. La culpa que ella le había acumulado pesando sobre él como una capa física. No me miraba, solo tomaba una cerveza del refrigerador y se hundía en el sofá, con los ojos pegados a la televisión. Aunque sabía que no la estaba viendo, el silencio se alargaba, denso y sofocante, hasta que no podía soportarlo más. ¿Qué quería?, preguntaba yo. Mi voz hueca. Nada, murmuraba en su botella. Solo quería saber cómo estaba. La mentira era tan descarada que resultaba insultante. No estaba preguntando por él, lo estaba envenenando. Me estaba pintando como una villana, una arpía de corazón frío que acaparaba su dinero y lo ponía en contra de su propia familia. Y David, mi David que evitaba los conflictos, la estaba dejando hacerlo porque era más fácil que decirle que se detuviera. Su campaña no se limitaba a él. Empezó a atacarme de formas sutiles y negables. Una tarde, mientras yo estaba en el trabajo, llamó a mi celular personal. Era la primera vez que lo hacía. Estaba en medio de un turno ajetreado, registrando medicamentos para un niño enfermo. Casi lo ignoro. Sofía, querida, dijo, su voz empalagosamente dulce. Siento mucho molestarte en el trabajo. Solo tenía una preguntita rápida. ¿Está todo bien?, pregunté, una punzada de alarma recorriéndome. Sí, todo bien. Estaba hablando con mi amiga Margarita sobre la planificación de la jubilación. Y ya sabes, con mi pensión, tengo que ser muy cuidadosa. Me hizo pensar. Eres tan inteligente con el dinero. Ese banco que usas, el del estado de cuenta que vi el otro día, ¿tienen buenas tasas de interés? La pregunta fue tan discordante, tan transparentemente falsa, que me quedé en silencio, atónita. Beatriz, que nunca había mostrado una pizca de interés en nada más que gastar el dinero de David, de repente preguntaba sobre los rendimientos de los ahorros. Llora, no estoy segura, tartamudeé. Realmente no he comparado, dijo, una nota de decepción en su voz. Bueno, ¿es fácil manejar tu cuenta en línea? Soy tan mala con las computadoras. Pero todo está en línea hoy en día, ¿no es así? Solo necesitas un nombre de usuario y una contraseña para todo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Estaba pescando información. Era tan obvio.
pero tan hábilmente disfrazado como una pregunta inofensiva de una anciana tecnológicamente inepta. Quería saber cómo accedía a mi dinero, la cuenta que ahora sabía que existía, y de la que probablemente tenía una idea aproximada del saldo. Es bastante estándar, dije, mi voz volviéndose de hielo. Escucha, Beatriz, estoy muy ocupada en el trabajo. Tengo que irme. Por supuesto, querida. Hablamos pronto, canturreó, y colgó. Me quedé allí, junto a la estación de enfermeras, el teléfono todavía presionado en mi oído, mi mano temblando. Este era un nuevo nivel de intrusión. Ya no solo intentaba manipular a David, estaba sondeando mis defensas, buscando una debilidad, una forma de entrar. Esa noche, le conté a David sobre la llamada. Le expliqué cómo había fingido interés en la banca para preguntar sobre el acceso en línea y las contraseñas. Esperaba que se sorprendiera, que finalmente viera la verdad de su comportamiento manipulador. En cambio, solo parecía agotado. Sophie, tiene 60 años. Probablemente sea terrible con las computadoras. Quizás solo estaba haciendo conversación. ¿Conversación? David, nunca, ni una sola vez, me ha hablado de finanzas, a menos que fuera para pedir algo. Estaba buscando información. ¿No puedes verlo? Lo que veo, dijo, su voz elevándose con frustración, es que has decidido que ella es el enemigo. Así que ahora todo lo que hace, cada palabra que dice, es parte de una gran conspiración en tu contra. Es mi madre, no es una mente criminal maestra. ¿No lo es? Respondí. Está tratando de robar nuestro futuro. David, ¿cómo llamas a eso? Lo llamo una madre preocupada por su hijo fracasado, gritó, finalmente, rompiendo el dique de su frustración. Y tal vez, si no fuéramos tan egoístas, ella no tendría que estarlo. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Egoístas. Había usado su palabra. El veneno estaba funcionando. En su mente, nuestro sueño, nuestra disciplina, nuestro sacrificio, todo se había torcido en un acto de egoísmo. La pelea terminó ahí. No quedaba nada por decir. Él durmió en el sofá esa noche. A la mañana siguiente, se fue a trabajar antes de que yo despertara. La grieta en nuestros cimientos se había convertido en un abismo. Sentí que estaba de pie en un lado, y él en el otro, con su madre y su hermano, saludándome desde la distancia. Pasaron unos días más de este silencio insoportable. Cambié mi contraseña de la banca en línea a algo imposiblemente complejo, una mezcla de letras, números y símbolos que incluso yo tuve que escribir. Fue un pequeño acto de desafío, una forma de reforzar un muro que sentía que estaba a punto de ser violado. Luego, un viernes por la noche, David llegó a casa y me encontró sentada en la mesa de la cocina, mirando la foto del pequeño departamento con el balcón. No la había mirado en días. Dolía demasiado. No habló durante mucho tiempo. Solo se quedó en la puerta, observándome. Cuando finalmente habló, su voz era suave, despojada de toda ira. Era la voz de un hombre completamente derrotado. Sofía, dijo, por favor, ya no puedo más con esto. Lo miré, su rostro estaba pálido, con ojeras oscuras. Parecía roto. No puedo vivir así, continuó, su voz quebrándose. Este silencio, esta ira, me está matando, nos está matando. Se acercó y se sentó frente a mí, con las manos planas sobre la mesa. Démosle algo de dinero. Mi corazón se hundió. David, no, ya hemos hablado de esto. No para el coche, suplicó. Solo, algo, unos miles, 50,000 pesos. Lo llamaremos un regalo de cumpleaños tardío para Javier. Un préstamo, lo que sea. Podemos decirle que es todo lo que podemos dar. Y que es el final. Solo necesitamos hacer algo para que nos deje en paz. Para que esto se detenga. Haré horas extras. Tomaré proyectos freelance. Podemos recuperarlo. Por favor. Sophie, te lo ruego. Lo miré a los ojos. Y lo que vi allí me aterrorizó.
No era solo agotamiento, era una disposición a hacer cualquier cosa, a sacrificar cualquier principio, solo por un momento de paz. Estaba listo para rendirse. Estaba ondeando la bandera blanca, y supe, con una certeza desgarradora, que si cedía ahora, nunca sería el final, sería el principio. Le enseñaría a Beatriz que con suficiente presión, podía quebrarnos. Establecería un precedente de que nuestros límites eran negociables, que nuestro futuro estaba en venta. Extendí la mano sobre la mesa y puse la mía sobre la suya. Su piel estaba fría. Te amo, dije. Mi voz un susurro. Pero la respuesta sigue siendo no. Ya no se trata del dinero, David. Se trata de respeto. Se trata de que nuestra vida sea nuestra. Si le damos esto, nunca se detendrá. Nunca seremos libres. Apartó su mano como si la mía lo hubiera quemado. La luz en sus ojos se apagó. Toda la desesperación, toda la súplica, se desvaneció, reemplazada por un vacío frío y hueco. Había hecho su última apelación. Y yo se la había negado. Bien, dijo. Su voz plana. Como quieras. Se levantó y entró en la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Sabía lo que iba a hacer. Iba a llamar a su madre. Iba a decirle que lo había intentado, que había fallado, y que la mujer egoísta con la que se casó no cedería. Me quedé sentada en la mesa, mirando la foto del balcón, y sentí un terror como nunca antes había conocido. Había mantenido la línea, había protegido nuestro sueño, pero al hacerlo, había alejado a mi esposo y le había dado a su madre la última pieza de munición que necesitaba. Había demostrado, a sus ojos y ahora quizás a los de él, que yo era la irrazonable, yo era el problema, y tenía la sensación nauseabunda de que Beatriz, habiendo fallado en la manipulación, estaba a punto de intentar un enfoque más directo. Simplemente nunca imaginé cuán directo sería. El mundo volvió a enfocarse con el estridente claxon de un coche. Todavía estaba de pie junto al cajero automático, el endeble recibo apretado en mi puño. Los brillantes números verdes, 125 pesos con 50 centavos parecían burlarse de mí. El pánico, frío y agudo, atravesó la niebla de mi memoria. Esto no era una pesadilla, no era un recuerdo, era real. Estaba sucediendo ahora mismo. Mi primer pensamiento fue David. Él tenía que saberlo. Quizás lo había hecho él. Quizás, en un momento de debilidad absoluta, había cedido. Me había rogado por 50,000 pesos. Una ofrenda de paz a su madre. Quizás cuando dije que no, decidió tomarlo de todos modos. El pensamiento fue una serpiente venenosa, enroscándose en mi estómago. No, él no lo haría. No podría. No 750,000 pesos. No todo nuestro futuro. Regresé a mi coche a trompicones, sintiendo las piernas como si fueran de algodón. Mis manos temblaban tanto que apenas podía meter la llave en el encendido. Conduje a casa en piloto automático. Mi mente un torbellino caótico de números y acusaciones. Las calles familiares de nuestra colonia parecían extrañas, distorsionadas. Un perro ladró. Un niño en bicicleta se cruzó frente a mí, y apenas los registré. Todo lo que podía ver era ese saldo bancario, 3 cifras y 2 monedas. Irrumpí por la puerta de nuestro departamento. David estaba sentado en el sofá, con la laptop abierta, trabajando. Levantó la vista, sorprendido por mi entrada frenética. «Sophie, ¿qué pasa? Pareces como si hubieras visto un fantasma». «El dinero», jadeé, luchando por recuperar el aliento. «David, el dinero ya no está», parpadeó, confundido. «¿Qué dinero? ¿De qué estás hablando?» «El dinero del departamento, nuestros ahorros». Desapareció. Todo. Arrojé mi bolso y mis llaves al suelo. Todo mi cuerpo temblando. Acabo de ir al cajero a sacar algo de efectivo. Y revisé el saldo. Son 125 pesos. David, 125 pesos con 50 centavos. Me miró fijamente, con el ceño fruncido.
Un destello de preocupación cruzó su rostro, pero fue rápidamente reemplazado por una mirada de razón tranquilizadora. Ok, cariño, cálmate. Probablemente sea solo un fallo del sistema. A veces, la red del cajero se cae. ¿Intentaste revisarlo en línea? No, vine directo a casa. Grité, mi voz al borde de la histeria. No es un fallo. El recibo dice 125,50. Está bien, dijo, levantando las manos en un gesto tranquilizador que solo me enfureció más. Cerró su laptop y la dejó a un lado. Déjame revisar. Estoy seguro de que está bien. Observé, mi corazón latiendo contra mis costillas como un pájaro atrapado. Mientras abría el sitio web del banco, escribió mi nombre de usuario. Luego se detuvo. ¿Cuál es la nueva contraseña que pusiste? Sol 22, signo de interrogación. Beatriz es una bruja 8. Recité de carrerilla. La ridícula contraseña que había creado en un ataque de ira paranoica, ahora sonando patética. La escribió lentamente. Con cuidado. La página cargó. Ambos nos inclinamos, mirando la pantalla, y allí estaba, en una fuente digital nítida e innegable. Cuenta de ahorro. 7,852. Saldo disponible, $125. 50 MXN. El rostro de David se puso pálido. Hizo clic en el historial de la cuenta. Sus movimientos de repente bruscos y llenos de pánico. Su comportamiento tranquilo y lógico se hizo añicos, reemplazado por el mismo miedo crudo que me consumía. ¿Qué demonios?, susurró, desplazándose por la página, y entonces lo vimos. Una sola transacción, fechada hace 2 días. Transferencias Pay a cuenta clave. $4,130,749. 874,50. ¿Qué es eso?, susurré, mi voz apenas audible. ¿Qué es la cuenta 4130? No conozco esa cuenta. David guardó silencio. Su rostro era una máscara de horror creciente. Él lo sabía. Pude ver en sus ojos que sabía exactamente qué cuenta era esa. David, dije, mi voz elevándose, aguda y exigente. ¿De quién es esa cuenta? No me miraba, solo miraba la pantalla, su mandíbula trabajando en silencio. David, mírame. ¿De quién es la cuenta?, grité, agarrando su brazo. Finalmente se giró para enfrentarme, y la mirada en sus ojos me rompió el corazón de nuevo. Era una mezcla de culpa, vergüenza y absoluta incredulidad. Es de mi mamá, susurró. Las palabras me golpearon con la fuerza de un golpe físico. Retrocedí, llevándome la mano a la boca. Beatriz. Fue ella. La llamada telefónica sobre la banca en línea. Las preguntas inocentes sobre contraseñas. El fisgoneo en nuestro correo. Todo había sido un reconocimiento. Había estado reuniendo inteligencia, planeando su ataque. ¿Cómo?, logré decir. ¿Cómo pudo hacer esto? Necesitaba mi contraseña. Necesitaba mis preguntas de seguridad. El rostro de David se contrajo. Miró sus manos, incapaz de encontrar mi mirada. La contraseña, tu antigua, era la fecha de nuestro aniversario, ¿verdad? Asentí, aturdida. Y las preguntas de seguridad. Continuó, su voz espesa de vergüenza. ¿Cómo se llamaba tu primera mascota? ¿En qué ciudad se casaron tus padres? Manchas y Puebla, susurré. Las respuestas automáticas. Cerró los ojos. Ella sabe todo eso, dijo. Estuvo allí cuando te di ese cachorro. Ayudó a planear la boda de mis papás. Tenía todo lo que necesitaba. Había conocido las respuestas de mi vida mejor de lo que me daba cuenta. Había usado nuestra historia compartida, los detalles íntimos de nuestras vidas, como una llave para abrir nuestro futuro y robarlo. El shock inicial comenzó a retroceder, reemplazado por una ola de rabia pura e inalterada. Era una furia tan intensa que mi visión nadaba, pero mi ira no era solo para Beatriz, era para el hombre sentado frente a mí. La defendiste, dije, mi voz baja y temblando de ira. Me dijiste que estaba paranoica.
Me dijiste que lo estaba inventando todo, que solo era una anciana haciendo conversación. Dejaste que esto sucediera. Sophie. No sabía. Comenzó. Su voz suplicante. No quería saber. Respondí, señalándolo con el dedo. Te lo dije. Te lo advertí. Te dije que estaba detrás de nuestro dinero, que era peligrosa. Y me dijiste que era egoísta. Te pusiste de su lado. Todas las veces. Le dejaste la puerta abierta de par en par. Y ella simplemente entró y se llevó todo. Arreglaré esto, dijo, buscando su teléfono. La llamaré ahora mismo. Lo recuperaré. Es solo un malentendido. No puede haberlo gastado ya. Pero yo sabía que no era así. Beatriz no era del tipo que toma dinero y lo deja quieto. Ya se había ido. Podía sentirlo. El coche para Javier. La oportunidad de inversión que probablemente había soñado. Esto no era un préstamo en su mente. Era una recuperación. Estaba recuperando lo que creía que era legítimamente suyo. Los intentos iniciales de David de llamarla fueron directamente al buzón de voz. Intentó con el teléfono de Javier. Sonó una vez. Luego se desconectó. Lo estaban evitando. Por supuesto que sí. Tenían el dinero. Habían ganado. No contestan, dijo. Su voz teñida de un pánico que nunca antes le había escuchado. Finalmente estaba viendo la verdad. Pero era demasiado tarde. Claro que no contestan. David, dije. Mi voz fría y dura. Me sentía extrañamente tranquila. El tipo de calma que llega cuando lo peor que puedes imaginar acaba de suceder. La adrenalina se había agotado, dejando un núcleo de resolución helada. ¿Qué esperabas? Que contestara y dijera, ups, ¿error mío? Comenzó a caminar de un lado a otro en la pequeña sala, pasándose las manos por el cabello. Esto es un error. Tiene que serlo. Mi madre, ella no haría esto. No de verdad. No nos robaría. Su negación, incluso ahora, con la prueba brillando en la pantalla de la laptop, era impresionante. Toda su vida se había construido en torno a la creencia de que su madre era una santa, una matriarca amorosa, la idea de que era una ladrona común, una manipuladora calculadora. Era una verdad que su mente simplemente no podía aceptar. Pero yo sí podía. Lo había visto todo el tiempo. Basta, dije. Mi voz lo suficientemente aguda como para hacerlo congelarse. Deja de defenderla. Deja de poner excusas. Tu madre es una ladrona. Robó los ahorros de nuestra vida. Robó nuestro departamento con el balcón. ¿Y sabes cuál es la peor parte? Lo hizo porque tú la dejaste. Le mostraste, una y otra vez, que no había consecuencias. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora, calientes y furiosas. Voy para allá, dije, recogiendo mis llaves del suelo. Sophie, espera, dijo, tratando de alcanzarme. Vamos a calmarnos. Podemos llamar al banco. Podemos. Aparté mi brazo de su toque. No, no me voy a calmar. Y no voy a esperar a que tú manejes esto, porque ambos sabemos que no lo harás. Voy a recuperar nuestro dinero, o voy a ver el mundo arder en el intento. Me di la vuelta y salí por la puerta, sin esperar a ver si me seguiría. El tiempo para discutir había terminado. El tiempo para rogar y suplicar había terminado. Esto ya no era una riña familiar. Era la escena de un crimen. E iba a confrontar a la persona que lo hizo. El trayecto de 20 minutos hasta la casa de Beatriz se sintió como una eternidad. Cada semáforo en rojo era un insulto personal. Cada conductor lento un conspirador en su complot. Mi ira se había solidificado en un diamante frío y duro en mi pecho. Ya no lloraba. Mis manos estaban firmes en el volante. Mi visión aguda y enfocada. Era enfermera. Estaba entrenada para manejar emergencias, para clasificar, para actuar con decisión bajo presión. Y esta era la emergencia más grande de mi vida. David sí me siguió. Condujo su propio coche. A unos metros de distancia. Una sombra silenciosa y sombría. Sabía que estaba aterrorizado. No de su madre. No de la confrontación.
sino de la implosión final e irreversible de su mundo. Se dirigía hacia el momento en que las dos mujeres de su vida finalmente lo obligarían a elegir. Y sabía que fallaría la prueba. Me detuve frente a la pequeña casa de un piso en la que había crecido. El césped estaba cuidadosamente cortado, los macizos de flores llenos de crisantemos de finales de temporada. Se veía tan pacífico, tan engañosamente normal. Pero al acercarme, lo vi, estacionado en la entrada, brillando bajo el sol de la tarde. Había un sedán azul oscuro, seminuevo, tenía un moño rojo gigante pegado al parabrisas, del tipo que ves en los cursis comerciales navideños. El coche de Javier, la visión de él, tan engreído y triunfante, me envió una nueva ola de rabia. Lo había hecho. Había tomado nuestro sueño y lo había convertido en un coche usado para su hijo vago. Ni siquiera esperé a que David se estacionara. Caminé por el sendero y golpeé la puerta principal, mi puño golpeando la madera con una fuerza que me hizo doler los nudillos. No me importó. La puerta se abrió una rendija y apareció el rostro de Javier. La mirada engreída de la mesa de la cena había desaparecido, reemplazada por un destello de pánico cuando me vio. Intentó cerrar la puerta de golpe, pero fui más rápida. Empujé con mi hombro, forzándola a abrirse, y entré. ¿Dónde está?, exigí. Mi voz un gruñido bajo. No está aquí, tartamudeó, retrocediendo. No podía mirarme a los ojos. No me mientas, Javier, gruñí. Vi el coche. ¿Dónde está tu madre? ¿Qué es todo este alboroto? La voz de Beatriz llegó desde la cocina. Apareció en la puerta, secándose las manos en un delantal. Una imagen teatral de inocencia doméstica. Sus ojos se abrieron con fingida sorpresa cuando me vio. Sofía. David. ¡Qué sorpresa! No los esperaba. David había entrado detrás de mí y ahora estaba de pie, torpemente, junto a la puerta, pareciendo un niño perdido. Ignoré sus formalidades. Caminé directamente hacia ella, hasta que estuvimos a centímetros de distancia, obligándola a mirarme a los ojos. Tienes 750,000 pesos que me pertenecen, dije, mi voz peligrosamente tranquila. Los quiero de vuelta, ahora. La máscara de sorpresa de Beatriz no se deslizó, pero un destello de algo frío y duro pasó por sus ojos. No sé de qué estás hablando. No te hagas la tonta conmigo, dije, mi voz elevándose. Transferiste cada centavo de mi cuenta de ahorros hace 2 días. Robaste nuestro enganche. Robaste nuestro departamento. Finalmente, dejó caer la actuación. La sonrisa falsa se desvaneció, reemplazada por una mirada de desafío. Se cruzó de brazos. No robé nada. Reasignamos los recursos familiares. La pura audacia de la frase me dejó sin aliento. ¿Reasignamos los recursos familiares? ¿Estás bromeando? Cometiste un delito grave, Beatriz. No es un delito grave ayudar a tus propios hijos, respondió, su voz goteando justicia propia. Vi cómo estabas, acaparando ese dinero como un dragón, dejando que tu propio cuñado luchara. David era demasiado débil para enfrentarte, así que hice lo que una madre tiene que hacer. Tomé la decisión correcta para la familia. David finalmente encontró su voz, aunque era débil y temblorosa. Mamá, no puedes hacer esto. Ese era el dinero de Sofía, nuestro dinero. Tienes que devolverlo. David, no seas tan dramático, dijo, agitando una mano con desdén hacia él. Es una inversión. Le compré a Javier su coche, por cierto. Empieza un nuevo trabajo el lunes para que finalmente pueda encarrilar su vida. ¿Y el resto? Es para una oportunidad maravillosa. ¿Qué oportunidad?, exigí, una sensación de náuseas creciendo en mi estómago. El yerno de mi amiga Margarita tiene una nueva empresa, una compañía de vitaminas. Es el próximo gran negocio, dice él. Desde cero. Necesitaba inversores. Y nos metí. En un año, ese dinero se duplicará, incluso triplicará. Entonces podrán tener su precioso departamento. ¿Ves? Los estoy ayudando. Deberían agradecerme.
Era un esquema piramidal, una estafa de marketing multinivel. Podía oírlo en la vaga descripción llena de palabras de moda. Mis 5 años de turnos dobles, de escatimar y ahorrar, habían sido invertidos en un esquema para hacerse rico rápidamente por una mujer que probablemente obtenía sus consejos financieros de Facebook. ¿Regalaste nuestro dinero?, susurré, la rabia momentáneamente eclipsada por una incredulidad pura y horrorizada. ¿Le diste los ahorros de nuestra vida a un extraño para una compañía de vitaminas? No es un extraño, es el yerno de Margarita, dijo a la defensiva, y es un movimiento inteligente. Simplemente tienes una visión demasiado corta para verlo. Quiero el dinero de vuelta, Beatriz, repetí, mi voz ahora plana y desprovista de toda emoción. Lo que quede. Quiero que llames al yerno de Margarita y lo recuperes. Y quiero el dinero que gastaste en ese coche. Javier puede venderlo. No me importa. Lo quiero todo. Una sonrisa desagradable se extendió por su rostro. Me temo que eso no es posible. La inversión está bloqueada por 1 año. Y el coche está a nombre de Javier. Es su propiedad. Miró más allá de mí, directamente a David. Esto es lo mejor. Mijo, un día verás que tu madre sabe lo que es correcto. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. El último hilo de civilidad. De tratar de razonar con una persona irrazonable. Simplemente se quebró. Saqué mi teléfono. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Beatriz. Su voz aguda por la alarma. Voy a llamar a la policía, dije tranquilamente, mi pulgar flotando sobre los números 9-1-1. Voy a decirles que accediste ilegalmente a mi cuenta bancaria y robaste más de 700,000 pesos. Se llama fraude electrónico. Es un delito federal. El rostro de Beatriz se puso blanco. Incluso Javier, que había estado observando en silencio desde la esquina, dio un paso nervioso hacia adelante. No lo harías, susurró Beatriz. Mírame, dije. Sofía. No, gritó David, lanzándose hacia adelante y agarrando mi brazo. No lo hagas. Por favor. Es mi madre. No podemos mandarla a la cárcel. Lo miré, su rostro desesperado y suplicante, y no sentí más que desprecio. Todavía la estaba protegiendo. Incluso ahora, después de todo lo que había hecho, su primer instinto fue protegerla de las consecuencias. Es una criminal. David, dije, tratando de liberar mi brazo. Su lugar está en la cárcel. Es un asunto familiar. Chilló Beatriz, su compostura finalmente resquebrajándose. La policía no hará nada. Solo te avergonzarás a ti misma. Vamos a averiguarlo, dije, y presioné el botón de llamada. Una voz tranquila y profesional respondió. 911. ¿Cuál es su emergencia? Quisiera reportar un robo, dije, mi voz firme, mis ojos fijos en el rostro horrorizado de Beatriz. Un robo mayor. Mi suegra, Beatriz, ha robado 750,000 pesos de mi cuenta bancaria. Le di la dirección al operador. Me dijo que una patrulla estaba en camino. Cuando colgué, el silencio en la habitación era absoluto. Beatriz me miraba, con la boca abierta, una mirada de puro odio en sus ojos. Javier parecía que iba a vomitar. Y David solo me miraba con una tristeza profunda y del alma, como si yo fuera la que lo había traicionado. No puedo creer que hayas hecho eso, susurró. No puedo creer que le harías eso a nuestra familia. Ella le hizo esto a nuestra familia. David, lo corregí, yo solo estoy limpiando el desastre. Nos quedamos allí en un cuadro congelado de miseria e ira, esperando el sonido de las sirenas. No sabía qué haría la policía. No sabía si siquiera podrían ayudar. Pero sabía una cosa con certeza. La guerra ya no era silenciosa. Las líneas de batalla estaban trazadas. Y acababa de disparar el primer tiro real. Había tomado nuestro drama familiar privado y doloroso y lo había sacado a la luz. Ya no había vuelta atrás. Las sirenas eran un lamento distante al principio. Un grito débil que se hizo cada vez más fuerte, más cercano,
hasta que fue un chillido penetrante que llenó la tranquila calle suburbana. El sonido pareció absorber todo el aire de la habitación. Beatriz, que me había estado mirando con furia silenciosa, de repente se desinfló. El color desapareció de su rostro y su postura desafiante se derrumbó. Parecía, por primera vez, una anciana asustada. Javier solo miraba la puerta principal como si pudiera ahuyentar a la policía con puro pánico. David, sin embargo, era un manojo de energía agitada. Caminaba de un lado a otro por la pequeña sala, pasándose las manos por el cabello. Su rostro una máscara de angustia. Sofía, todavía podemos arreglar esto, suplicó en un susurro áspero. Solo diles que fue un malentendido, un error. Podemos colgar antes de que lleguen. No, dije, mi voz dura como una piedra. No me moví de mi lugar en el centro de la habitación. Me sentía extrañamente tranquila, distante. Había puesto en marcha un maremoto, y ahora todo lo que podía hacer era esperar a que se estrellara. El timbre sonó, un timbre agudo y autoritario que hizo saltar a todos. 2 oficiales de policía, un hombre y una mujer, estaban en la puerta. Eran más jóvenes de lo que esperaba, sus rostros profesionales pero cautelosos. ¿Recibimos una llamada sobre una disputa doméstica? ¿Un robo?, preguntó el oficial, sus ojos escaneando los rostros tensos en la habitación. Sí, oficial, dije, dando un paso adelante. Yo hice la llamada. Mi suegra, Beatriz, ha robado más de 700,000 pesos de mi cuenta de ahorros personal. Beatriz rompió a llorar de inmediato. No era el llanto silencioso y doloroso de una mujer afligida. Era un lamento fuerte y teatral, diseñado para el máximo efecto. Se tambaleó hacia adelante, agarrándose el pecho, y se apoyó pesadamente en David. ¡Ay, David! Diles que no es verdad. Sollozó, enterrando su rostro en su hombro. Diles qué chica tan malvada y mentirosa es. ¿Robar? Nunca he robado nada en mi vida. Solo intentaba ayudar a mi familia. Los oficiales intercambiaron una mirada. Era una mirada que reconocí del hospital, la expresión cansada y de haberlo visto todo de personas que lidian con el desordenado drama humano todos los días. La oficial se dirigió a mí, su voz suave pero firme. Señora, ¿puede explicar exactamente qué pasó? Se lo expuse, mi voz tranquila y objetiva. Expliqué la cuenta separada, la transferencia en línea, la aparición repentina del coche nuevo en la entrada. Les dije cómo Beatriz había admitido haber tomado el dinero, afirmando que era una inversión. El oficial luego se volvió hacia Beatriz, que todavía se aferraba a David, su cuerpo sacudido por los sollozos. Señora, ¿es esto cierto? ¿Transfirió dinero de la cuenta de su nuera sin su permiso? ¿Permiso?, gimió Beatriz, mirándolo con ojos llorosos e inocentes. Somos familia. No pensé que necesitaba permiso para ayudar a mi propio hijo. David y yo siempre hemos compartido todo. Pensé que también era su dinero. Fue un simple malentendido. Ella siempre ha sido tan reservada con el dinero, tan controladora. Solo intentaba hacer algo bueno por mis muchachos. Fue una actuación brillante. Se pintó a sí misma como una madre ingenua y amorosa, una viuda tecnológicamente inepta que no entendía las complejidades de la banca moderna. Me pintó a mí como una esposa codiciosa y controladora, el tipo de mujer que llamaría a la policía por su propia familia por un simple error. Pude ver cómo cambiaba la narrativa. Los rostros de los oficiales se suavizaron con un toque de simpatía. Esto ya no era un caso claro de robo. Era una riña familiar desordenada de dimes y diretes. ¿Tiene alguna prueba de que ella no estaba autorizada para acceder a la cuenta?, me preguntó la oficial. ¿Falsificó una firma? ¿Hay algo por escrito? No, admití, mi corazón hundiéndose. Fue todo en línea. Debió adivinar mi antigua contraseña y mis preguntas de seguridad. Pero David puede decírselo. Él estaba allí. La escuchó admitirlo. Todos los ojos se volvieron hacia David. Este era el momento de la verdad.
la culminación de años de su debilidad, su evasión, su negativa a trazar una línea en la arena. Aquí estaba, con la ley de pie en su sala, con su esposa a un lado y su madre llorosa al otro. Tenía que elegir. Me miró, sus ojos llenos de una agonía desesperada y suplicante. Luego miró a su madre, cuyos sollozos se habían calmado hasta convertirse en un gemido patético y esperanzado. Respiró hondo. Es complicado, dijo, su voz apenas un susurro. Mi mamá, a veces se confunde. Creo que genuinamente pensó que estaba ayudando. No creo que entendiera que era separado. La traición fue tan rápida, tan absoluta, que me dejó sin aliento. No me defendió, ni siquiera dijo la verdad. Equivocó, puso excusas por ella, tomó el cuchillo que ya estaba en mi espalda y lo retorció. El oficial suspiró, cerrando su libreta. Bien, esta es la situación, dijo, dirigiéndome sus palabras. Lo que tenemos aquí es una disputa familiar por dinero, sin evidencia concreta de intención criminal como un cheque falsificado o un correo electrónico amenazante, es muy difícil para nosotros presentar cargos. Esto es esencialmente un asunto civil. Su mejor opción sería llevarla a un juzgado cívico. Un asunto civil. Los ahorros de mi vida, mi futuro, los cimientos de mi matrimonio, todo reducido a un dolor de cabeza burocrático. Un caso para ser discutido en un tribunal sofocante dentro de meses. ¿Así que no van a hacer nada? Pregunté, mi voz temblando de incredulidad. Tenemos las manos atadas. Señora, dijo el oficial, su tono de disculpa pero final. No podemos arrestar a una mujer por lo que parece, en la superficie, un malentendido entre familiares. Le recomendamos que intenten resolverlo entre ustedes o que contacten a un abogado. Nos dieron un folleto sobre resolución de disputas domésticas. Se ofrecieron a quedarse hasta que las cosas se calmaran. Y luego se fueron. Observé por la ventana cómo su patrulla se alejaba, llevándose consigo mi último resquicio de esperanza. En el momento en que la puerta se cerró, las lágrimas de Beatriz desaparecieron. Se enderezó, apartándose de David, y me miró con una expresión de odio puro y triunfante. Había ganado, había jugado a la víctima, manipulado a la policía y usado la debilidad de su propio hijo como escudo. Se había salido con la suya. Me volví hacia David. Mi corazón un peso frío y muerto en mi pecho. ¿Cómo pudiste? Susurré. Te quedaste ahí parado y mentiste por ella. No mentí, dijo, su voz defensiva y chillona. Solo, no les conté toda la historia. ¿Qué querías que hiciera? ¿Sofía? ¿Que le pusieran las esposas a mi propia madre? ¿Que la llevaran a la delegación? Sí, grité, el último de mi control rompiéndose. Eso es exactamente lo que quería. Quería, por una vez en tu vida, que defendieras lo que es correcto, que me defendieras a mí, a nosotros. Pero no pudiste hacerlo. La elegiste a ella, siempre la eliges a ella. Miré de su rostro cobarde al rostro engreído de Beatriz, a la sonrisa de alivio de Javier, y en ese instante, me di cuenta de que lo había perdido todo. No era solo el dinero se había ido, y probablemente nunca lo volvería a ver. No era solo el departamento con el balcón, ese era un sueño que se había convertido en cenizas. Lo que realmente había perdido era a mi esposo, el hombre que había amado y en quien había confiado, el hombre con el que había planeado una vida. Era un extraño para mí, era el hijo de su madre antes de ser mi esposo, y acababa de demostrar, de la manera más brutal imaginable, que nunca cambiaría. Estaba sola, completa y absolutamente sola. Los ahorros se habían ido. La ley no me ayudaría. Y el hombre que se suponía que era mi compañero, acababa de ponerse públicamente del lado de la persona que había destruido nuestra vida. La pelea había terminado. Había perdido. No dije una palabra más. Les di la espalda a todos ellos, a los restos de mi matrimonio, y salí por la puerta principal. Me subí a mi coche y conduje. Sin destino en mente, solo conduje.
Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente corriendo por mi rostro, borrando el camino por delante en una mancha sin sentido de luz y color. Conduje durante horas. Las calles de la ciudad se convirtieron en las cintas brillantes de la autopista. No tenía destino. Solo estaba huyendo. Cada kilómetro que ponía entre esa casa y yo era una pequeña y hueca victoria. Las lágrimas finalmente se secaron en mis mejillas, dejándolas rígidas y saladas. La rabia ardiente y la traición desgarradora se enfriaron hasta convertirse en un entumecimiento vasto y vacío. Era el tipo de agotamiento emocional que sigue a un trauma, un modo de autopreservación en el que sentir cualquier cosa es simplemente demasiado costoso. Mi teléfono vibraba sin cesar en el portavasos. Docenas de llamadas de David. Algunos mensajes de texto. Sophie, ¿dónde estás? Por favor, vuelve a casa. Tenemos que hablar. Luego, más tarde, lo siento mucho. Por favor, solo dime que estás a salvo. Los ignoré todos. ¿Casa? Ya no tenía una casa. El departamento que habíamos compartido. La vida que habíamos construido dentro de sus paredes. Se sentía contaminado, como una escena del crimen a la que nunca podría volver. Hablar. No quedaba nada que decir. Él había dicho todo lo que necesitaba decir cuando se paró en esa sala y protegió a su madre en lugar de a su esposa. Finalmente, el entumecimiento dio paso a una pizca de practicidad. No podía conducir para siempre. Necesitaba un lugar a donde ir. Un lugar para pensar. La idea de volver a nuestro departamento era sofocante. La idea de enfrentar a David, de ver la lástima y la culpa en sus ojos, era más de lo que podía soportar. Solo había una persona en la que podía pensar. Llamé a Lorena, una enfermera jefa con la que trabajaba en el hospital. Tenía unos 50 años, 2 divorcios, una actitud directa y un corazón sorprendentemente amable. Contestó al segundo timbre. ¿Sofía? Son casi las 12 de la noche. ¿Estás bien? Mi voz se quebró cuando intenté hablar. No, logré decir. Lorena, llora, ¿puedo ir a tu casa? No tengo a dónde más ir. No hizo ninguna pregunta. Solo dijo, mi puerta siempre está abierta. Vente. Cuando llegué a su pequeño y ordenado departamento, me miró la cara llena de lágrimas y los ojos hinchados y simplemente me envolvió en un abrazo. Fue el primer momento de genuino consuelo humano que había tenido en todo el día, y me derrumbé contra ella, sollozando toda la sórdida historia, el coche, los ahorros, las vitaminas, la policía, la traición de David. Escuchó pacientemente, preparándome una taza de té y dejándome hablar hasta que me quedé ronca. Es un cobarde, dijo, su voz desprovista de juicio pero llena de certeza. Cuando terminé, y su madre es una víbora. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. El cuarto de huéspedes es todo tuyo. Esa noche, dormí 10 horas. Un sueño profundo, sin sueños y completamente agotador. Cuando desperté, la luz de la mañana que se filtraba por las persianas se sentía dura e implacable. La realidad de mi situación volvió a caer sobre mí. Tenía 125 pesos a mi nombre. Los ahorros de mi vida se habían ido. Mi matrimonio estaba en ruinas. Tenía 30 años. Durmiendo en el sofá cama de una colega. Sin nada que mostrar por los últimos 5 años de mi vida más que un corazón roto y un profundo sentimiento de fracaso. Pasé los siguientes días en una niebla. Reporté que estaba enferma en el trabajo, algo que casi nunca hacía. No podía enfrentar el caos alegre del pabellón pediátrico, los rostros inocentes de los niños, las preguntas bien intencionadas de mis compañeros. Lorena fue una presencia tranquila y reconfortante. Me dejaba comida, se aseguraba de que estuviera bien, pero por lo demás me daba el espacio que tan desesperadamente necesitaba. David continuó llamando y enviando mensajes. Sus mensajes cada vez más desesperados. Sophie, por favor. Sé que me equivoqué. Tenía miedo. Nunca había visto a mi mamá así. Déjame arreglarlo. ¿Arreglarlo? Pensé, mirando el mensaje con una risa amarga. ¿Cómo podría él arreglar esto?
¿Podría recuperar mágicamente el dinero de la estafa de vitaminas? ¿Podría retroceder en el tiempo y encontrar el coraje que le había faltado toda su vida? No, el daño estaba hecho. La confianza estaba hecha añicos en 1.000.000 de pedazos irreparables. Al tercer día, finalmente le respondí. Un solo y simple texto: estoy a salvo. Me quedo con una amiga. Necesito espacio. Su respuesta fue instantánea. Ok, entiendo. Te amo. Las palabras te amo se sentían huecas. Sin sentido. El amor no era solo un sentimiento. Era una acción. Era estar presente. Era defender. Era elegir a tu pareja. Una y otra vez. Especialmente cuando era difícil. Él había fallado en todas las pruebas. Vivir sin el estrés constante y de bajo grado de lidiar con Beatriz y la debilidad de David fue como quitarse un par de zapatos 2 tallas más pequeños. El alivio fue inmenso, pero mis pies todavía estaban magullados y doloridos. Comencé a darme cuenta de cuánta de mi energía, de mi ancho de banda emocional, se había consumido en manejar su dinámica tóxica. Había estado tan concentrada en construir nuestro futuro que no me había dado cuenta de que nuestro presente estaba construido sobre una base de arena. El tranquilo departamento de Lorena se convirtió en mi santuario. Era un espacio libre de juicios, libre de manipulación, libre del peso sofocante de la obligación familiar. Por primera vez en años, la única persona de la que tenía que preocuparme era yo misma. Y en esa quietud, un nuevo sentimiento comenzó a surgir, abriéndose paso a través de las capas de dolor e ira. Era un destello de resolución. Beatriz se había llevado mi dinero. David había roto mi confianza. Pero no podían quitarme mi fuerza. No podían quitarme mis habilidades. Era una buena enfermera. Era una trabajadora. Había construido esa cuenta de ahorros una vez. Desde cero. Quizás, solo quizás, podría hacerlo de nuevo, pero esta vez, sería para mí, solo para mí. Esta comprensión fue un punto de inflexión. La niebla de la desesperación comenzó a disiparse, reemplazada por una determinación fría y lúcida. El sueño del pequeño departamento con el balcón estaba muerto. Tenía que llorarlo, pero no podía dejar que me enterrara. Tenía que construir un nuevo sueño. Uno que no dependiera de nadie más. Mientras tanto, David vivía en los escombros que había ayudado a crear. Solo podía imaginar el silencio sofocante de nuestro departamento, cada objeto un recordatorio de mí, de la vida que habíamos perdido. Imaginé sus llamadas telefónicas con su madre. ¿Seguía triunfante? Lo estaba consolando, diciéndole que estaba mejor sin la esposa difícil y obsesionada con el dinero que había intentado meterla en la cárcel. Una noche, aproximadamente una semana después de que me fui, David apareció en el departamento de Lorena. Lorena abrió la puerta, bloqueando su entrada. No quiere verte, David, dijo. Su voz firme. Por favor, suplicó. Su voz cruda. Se veía terrible. No se había afeitado y sus ojos estaban enrojecidos y atormentados. Solo 5 minutos. Necesito hablar con ella. Estaba de pie en el pasillo, escuchando. Mi corazón un nudo doloroso en mi pecho. Una parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara, pero otra parte, una parte que odiaba, sintió una punzada de lástima por el hombre roto en la puerta. Di un paso adelante. Está bien, Lorena, dije en voz baja. Hablaré con él. Nos sentamos en el pequeño patio, el aire fresco de la noche como un amortiguador entre nosotros. No intentó tocarme. Solo se sentó allí, mirando sus manos, durante un minuto largo y agonizante. Es peor de lo que pensaba, dijo finalmente, su voz un susurro ronco. El dinero. Se ha ido todo. Permanecí en silencio, esperando. Fui a ver a mi mamá. Continuó. Le grité. Creo que es la primera vez que realmente le grito en mi vida. Le exigí que recuperara el dinero de esa inversión. Llamó al tipo. Se ha ido. Su teléfono está desconectado. El sitio web no funciona. Era una estafa. Tal como dijiste. Margarita está devastada.
Perdió los ahorros de su jubilación. Mi madre, solo sigue diciendo que no es su culpa. Me miró, sus ojos nadando en lágrimas. Y Javier, chocó el coche. Estaba presumiendo con sus amigos. Tomó una curva demasiado rápido y lo estrelló contra un poste de teléfono. El coche es pérdida total. Él está bien. Solo algunos moretones. Pero el seguro, mamá solo contrató la cobertura mínima de responsabilidad civil. No cubrirá los daños. Sentí una vertiginosa ola de algo que no era exactamente satisfacción, sino un sombrío sentido de justicia cósmica. Fue un desastre de su propia creación. Una tormenta perfecta de codicia, estupidez y derecho. No ha aprendido nada, susurró David, como si leyera mi mente. Te culpa a ti, culpa al tipo de las vitaminas, culpa a Javier por ser imprudente. No ve que ella causó todo esto, y espera que yo lo arregle. Quiere que le firme como aval para un préstamo para pagar los daños del poste. Finalmente me miró directamente a los ojos, y la profundidad de su desesperación era infinita. Vivir solo en el departamento, ver todas tus cosas, es un infierno, pero el verdadero infierno es darme cuenta de que tenías razón. Tenías razón en todo, sobre ella, sobre Javier, sobre mí. Estaba tan ocupado tratando de mantener la paz que dejé que incendiara todo nuestro mundo, y yo fui quien le dio los cerillos. Fue la primera vez que asumió una responsabilidad real y sin diluir. No hubo excusas, ni justificaciones, solo la cruda y fea verdad. Había visto al monstruo detrás de la máscara de su madre, y la visión lo había roto. Mi ira hacia él se suavizó, no hasta el perdón, sino hasta una profunda y cansada tristeza por el hombre que podría haber sido, por el matrimonio que podríamos haber tenido, si solo hubiera encontrado esta claridad antes. Escuché su confesión, dejando que las palabras flotaran en el aire fresco de la noche. Por primera vez, no me pedía nada, no me rogaba que volviera a casa ni me pedía que lo perdonara. Solo estaba exponiendo los hechos, poniendo las piezas de su mundo destrozado a mis pies. La ira que había sido mi compañera constante durante la última semana comenzó a disolverse, dejando un vacío doloroso. ¿Qué vas a hacer?, pregunté, mi voz neutral. No era una pregunta sobre nosotros, era una pregunta sobre él. Por primera vez, sentía una curiosidad genuina por ver qué haría al enfrentarse a una elección. Ahora que sus ilusiones habían desaparecido, sacudió la cabeza, un gesto de profundo cansancio. Le dije que no, dijo en voz baja. Le dije que no firmaría el préstamo. Le dije que era su desastre, y el de Javier, y que tendrían que encontrar su propia manera de limpiarlo. Le dije que tenía que intentar limpiar el mío. Hizo una pausa, respirando temblorosamente. Me llamó traidor. Dijo que me habías envenenado contra mi propia familia. ¿Y sabes qué? Le dije que tenía razón. Tú no me envenenaste, Sophie. Intentaste darme el antídoto. Solo que fui demasiado estúpido para tomarlo. Este fue el momento. La confrontación que había evitado toda su vida. Finalmente, se había enfrentado a ella. No por mí, no bajo presión, sino por él mismo. Finalmente, había trazado una línea. Era demasiado tarde para salvar nuestro pasado. Pero me pregunté si sería suficiente para darle un futuro. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un papel doblado y la llave de un coche. Los deslizó sobre la mesa del patio hacia mí. No espero que me perdones, dijo, su voz espesa de emoción. No lo merezco, pero tenía que hacer algo, tenía que empezar. Desdoblé el papel. Era un contrato de compraventa. Había vendido su coche, el que amaba, el que pasaba los fines de semana puliendo y manteniendo. La llave era de mi coche. Lo había liquidado por completo con el dinero. No eran 750,000 pesos, ni siquiera cerca, pero era todo lo que tenía. El contrato de arrendamiento del departamento vence en 2 meses. Continuó. No lo voy a renovar. Voy a buscar un cuarto barato para alquilar en algún lugar. Estoy tomando todos los proyectos freelance que puedo conseguir.
Me va a llevar años, Sophie, pero te voy a pagar. Cada centavo, vuelvas conmigo o no. Esta es mi deuda, mi responsabilidad. Se levantó, con los hombros caídos. Parecía un hombre que lo había perdido todo, pero en sus ojos había un destello de algo nuevo, una fuerza tranquila, una determinación sombría que nunca antes había visto. Había perdido la aprobación de su madre, a su esposa, su hogar, pero había encontrado su columna vertebral. Eso es todo lo que quería decir. Susurró, te dejaré en paz ahora. Se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo, mirando el contrato de compraventa y la llave del coche liquidado. No era el dinero lo que importaba, era la acción, era el sacrificio, era la primera cosa desinteresada y decisiva que había hecho por mí, por nosotros, sin necesidad de ser empujado. No volví a vivir con él. Las heridas eran demasiado profundas, la confianza demasiado incinerada, pero acepté verlo. Empezamos con cafés en lugares públicos, incómodos y forzados. Luego, lentamente, pasamos a paseos por el parque, hablando durante horas. Nunca me pidió que volviera, solo hablaba de los cambios que estaba haciendo. Estaba viendo a un terapeuta, aprendiendo sobre límites y codependencia. Me mostró el presupuesto que había creado, el agresivo plan de pago que había establecido para empezar a reponer mi cuenta de ahorros. Se estaba reconstruyendo desde cero, no por mí, sino por él mismo. Y al hacerlo, se estaba convirtiendo en el hombre que siempre había esperado que pudiera ser. Su relación con su madre estaba destrozada. Ella lo llamaba, llorando y acusando, y él tranquilamente establecía sus límites y terminaba la conversación. Javier, enfrentado a las consecuencias del mundo real por primera vez, se había visto obligado a conseguir un trabajo de salario mínimo para empezar a pagar sus deudas. La atracción gravitacional de la disfunción familiar finalmente comenzaba a debilitarse. Los meses se convirtieron en un año. El pequeño departamento con el balcón se vendió a otra familia. Vi el letrero de vendido en el portal de internet, y solo me trajo una leve punzada de tristeza, como un recuerdo de otra vida. Mi sueño había cambiado. Ya no se trataba de un lugar específico, se trataba de un sentimiento específico, seguridad, paz, un hogar construido no sobre ladrillo y mortero, sino sobre una base de confianza inquebrantable y respeto mutuo. Una fresca tarde de otoño, David y yo estábamos de pie frente a un pequeño y modesto departamento de alquiler en otra colonia. Era más pequeño que el que habíamos soñado. La pintura se estaba descascarando en algunos lugares, y la puerta de entrada era de un blanco desvaído y aburrido. No es mucho, dijo en voz baja, haciendo sonar nerviosamente las llaves en su mano. Lo miré, ahora era diferente. La mirada atormentada había desaparecido, reemplazada por una tranquila confianza. Había devuelto una cantidad sorprendente del dinero, su disciplina inquebrantable, pero más importante aún, había estado presente, consistentemente, durante todo un año. Había demostrado su cambio a través de acciones, no de palabras. El abismo entre nosotros había comenzado a cerrarse lenta y dolorosamente. Estaba pensando, dije, una pequeña sonrisa jugando en mis labios. Podríamos pintar la puerta. Me miró, sus ojos muy abiertos con una luz frágil y esperanzada. ¿Sí? ¿De qué color? No lo sé, dije, tomando su mano. Se sentía cálida, y fuerte, y correcta, quizás algo nuevo. No habíamos arreglado todo mágicamente. Todavía había cicatrices. Todavía había momentos de duda. Pero estábamos construyendo algo nuevo, algo más honesto. Habíamos perdido nuestros ahorros, nuestra inocencia y el amor fácil que una vez tuvimos. Pero en su lugar, habíamos encontrado algo más duro y más resistente. Habíamos aprendido que un hogar no es un lugar que compras, sino un compromiso que construyes, cada día, con honestidad, coraje y una lata de pintura para una puerta blanca y sencilla. Caminamos juntos por el sendero.
Listos para empezar.